En este video vamos a hablar sobre la membrana plasmática, continuamos con el tema de la clase pasada. Lo que vamos a hablar hoy es sobre una de las características o una de las funciones que tiene la membrana plasmática. En la clase anterior lo que estuvimos viendo eran los componentes, vimos que tenía varios componentes, lípidos, hidratos de carbono, proteínas, estuvimos viendo la función de cada uno, pero también vimos que la membrana plasmática tenía diferentes funciones. Una de sus funciones era la permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la membrana plasmática lo que va a hacer es seleccionar, es decir, ser permeable, permite el paso de algunas sustancias, pero no de otras. ¿Esto con qué tiene que ver? Con que la membrana va a permitir el paso de algunas sustancias y no de otras para mantener su medio interno estable, o sea, equilibrado. Para eso hay dos tipos de transporte. Uno es el transporte pasivo y otro es el transporte activo. Si hablamos sobre estos tipos de transporte, tenemos que saber que el transporte pasivo no necesita gasto de energía. Tenemos que saber que es un transporte en donde generalmente las moléculas o las sustancias son pequeñas y pasan en pequeñas cantidades. Tenemos que saber que hay tres tipos. Uno que se llama ósmosis, otro que se llama difusión simple y otro que se llama difusión facilitada. La ósmosis es un tipo de transporte y voy a hacer una aclaración antes de continuar. En el caso del transporte pasivo, es a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que las sustancias van a pasar desde donde hay más cantidad hacia donde hay menos. Imaginémoslo de la siguiente manera. Tengo de este lado tres resaltadores que vamos a hacer de cuenta que son sustancias y de este lado solamente tengo una sustancia. Imagínense que acá, entre medio, tenemos a la membrana plasmática. Tengo acá, voy de nuevo, imagínense que acá en el medio tengo la membrana plasmática. Tengo entonces acá sustancias en mayor cantidad y tengo acá sustancias en menor cantidad. ¿Qué va a pasar? Por medio del transporte pasivo, las sustancias que están más concentradas acá, o sea en mayor cantidad, van a pasar a este otro lado por medio de poros que hay en la membrana. Los poros son algo así, podríamos decir, como pequeños agujeritos. En este tipo de transporte pasivo, que vuelvo a repetir, no necesita gasto de energía, transporta pequeñas sustancias y en poca cantidad, y además es a favor del gradiente, o sea, de donde más sustancias hay hacia donde hay menos. Este tipo de transporte hay tres tipos, como dijimos. La ósmosis es un transporte particular porque es el transporte solamente de moléculas de agua. Cuando se transportan moléculas de agua hacia el interior de la célula, se le llama ósmosis. Y eso lo hacen justamente por medio de los poros que hay en la membrana plasmática. Otro tipo es el de la difusión simple. La difusión simple es un tipo de transporte justamente que es un transporte pasivo, pero por medio de este transporte van a pasar a la membrana plasmática, o sea, al interior de la célula, sustancias como gases, como el oxígeno, como el dióxido de carbono, sustancias también como pequeñas moléculas, inclusive los anestésicos pasan por medio de este tipo de transporte. O el alcohol también pasa por este tipo de transporte. Por eso es que su acción es rápida, tanto en el alcohol como en los anestésicos. Otro caso es la difusión facilitada. En la difusión facilitada lo que se necesitan es las proteínas. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que la membrana plasmática tenía proteínas que atravesaban toda la membrana o que solamente pasaban una parte? Para este tipo de transporte, que es la difusión facilitada, vamos a necesitar las proteínas que son las proteínas integrales. Atraviesan toda la membrana. Y en el centro tienen como un tubo parecido al tubo este de la servilleta, imagínense esto. Entonces lo que va a pasar es que por medio de este tubo pasa la sustancia de un lado hacia otro. A estas proteínas se las llama proteínas canales. ¿Justamente por qué? Porque tienen un canal, tienen este tubo que permite el paso de sustancias. Por ahí van a pasar sustancias como por ejemplo el calcio, como cuenta en el libro, sustancias como la glucosa, pasan por ahí. Pero también está el transporte activo. El transporte activo es un transporte que necesita energía para poder realizarse. Transporta generalmente moléculas de mayor tamaño y además en mayor cantidad. Por eso también se puede hablar de un transporte en masa. En masa quiere decir muchas moléculas juntas a la vez. Y además este transporte es en contra del gradiente de concentración. ¿Esto qué quiere decir? Que va a pasar desde donde hay menos moléculas
hacia donde hay más moléculas. Por eso es que necesita energía, porque es como que yo tengo que presionar a las moléculas para que pasen, aunque no tengan ganas. Dentro de este transporte activo tenemos diferentes casos. Uno de ellos es el que se llama las bombas. Una de las bombas más conocidas es la de la bomba sodio-potasio, que se conoce también como bomba Na-K, que son los símbolos de estos elementos químicos. Estas bombas lo que van a permitir es el paso de las sustancias desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula, justamente de esta manera, de una manera que va a ser rápida y constante, en cantidad, contundente. Por eso se llama bomba. Pero además, otro tipo de transporte activo es el que dijimos que es en masa y que se divide en dos grupos. Uno es la endocitosis y otro es la exocitosis. Cuando hablamos de exocitosis es una forma en la que justamente ustedes tienen acá, miren, es ese transporte en masa. Por medio de la exocitosis, lo que vamos a lograr es que se liberen las sustancias hacia el exterior de la célula. Por eso se llama exo, hacia el exterior. Fíjense que acá se forma alrededor esta esferita, eso se llama vesícula. Una vesícula es como una especie de bolsa que adentro tiene sustancias. Puede ser, por ejemplo, vieron cuando la célula digiere los alimentos, lo que puede ocurrir es que los desechos justamente se formen dentro de esta vesícula, dentro de esta bolsita, empieza la vesícula a ir pasando por las diferentes partes de la célula hasta que finalmente logra acá pegarse a la membrana y cuando se pega a la membrana se abre y salen las sustancias hacia el exterior. Ese es un mecanismo de transporte en masa, pero el otro mecanismo se llama endocitosis, que es la forma en la que la célula puede comer o beber. Verdaderamente la célula no tiene estructuras u órganos para comer o beber. Sin embargo, puede incorporar sustancias sólidas y líquidas por esta manera. ¿Cómo ocurre esto? Las sustancias líquidas o sólidas van a entrar, hacen contacto con la membrana y lo que va a pasar es el proceso al revés. Se va a formar esa vesícula o ese saco que va a englobar a esas partículas que pueden ser sólidas. Si las partículas son sólidas se llama fagocitosis. Si las partículas son líquidas se llama pinocitosis. Se engloba entonces a esa partícula, o sólida o líquida, la vesícula empieza a atravesar la membrana, la va atravesando, continúa el paso hasta que en algún momento esas sustancias dentro de la célula se liberan. Entonces recordemos, dentro del transporte en masa, exocitosis sirve para liberar un conjunto de sustancias al exterior de la célula. Endocitosis sirve para que ingresen las sustancias a la célula y hay dos formas. Fagocitosis, si las sustancias son sólidas, pinocitosis, si las sustancias son líquidas. Es más, cuando por ejemplo las sustancias, los glóbulos blancos, que son los que defienden nuestro organismo, deben atacar, por ejemplo, a una bacteria, lo hacen por medio de la fagocitosis. Lo que hacen es, forman una vesícula, forman justamente como una especie de saco o de bolsa, y dentro de esa vesícula empiezan a generar sustancias que lo que hacen es digerir esa bacteria. Por otro lado, si avanzamos un poco más, tenemos estímulos y señales. Nosotros habíamos hablado ya que los estímulos y señales también se llaman ligandos. Estos ligandos lo que van a generar es diferentes tipos de respuestas. Pero lo primero que tenemos que saber nosotros es que estos estímulos o estas señales son inducidas. ¿Qué quiere decir? Son estimuladas. Estos estímulos o estas señales van a llegar a las células diana o a las células blanco, que es donde se va a querer provocar un efecto. Y para eso hay dos tipos de señales. Hay unas que se llaman locales, que justamente son las que ocurren para provocar cambios o efectos en la misma célula. Pero ¿qué va a pasar? Por ejemplo, imagínense que esto es una célula, sin embargo la señal viene de acá viajando hacia esta otra zona. Por lo tanto, en ese caso se llama señal autócrina. Ocurre dentro de la misma célula, pero en diferentes zonas de ella. Otro de los tipos de señales son las señales parácrinas, que quiere decir que ocurren entre células vecinas, la que está al lado. Y por último tenemos señales distantes, que en este caso es el caso en donde están las hormonas. Las hormonas para llegar a diferentes partes del cuerpo deben viajar, por ejemplo, por la sangre, en el caso de los vertebrados, o en la hemolinfa, que es un líquido de transporte en los invertebrados, como por ejemplo la araña, la mariposa. Por medio de esos líquidos viajan las hormonas y llegan a señales bastante lejanas. Lo último que quiero compartirles en esta clase es que tenemos una señal o un estímulo, como dijimos,
hay un receptor que capta a esa señal o a ese estímulo. Una vez que se une la señal con el receptor, se forma algo que se llama complejo. ¿Complejo por qué? Porque están unidos los dos, justamente. Y este complejo, que está dado por la señal o estímulo y el receptor, tiene 3 características, en realidad 4, que ahora vamos a hablar. Una característica es que tiene saturabilidad. Yo tengo, por ejemplo, una célula. La célula tiene un montón de receptores. Imaginemos que tiene 20. Pero vienen 25 señales o 25 estímulos, 25 moléculas. Va a llegar un momento en que todos los receptores van a recibir un solo estímulo o una sola molécula. Por lo tanto, van a dar abasto para 20. ¿Qué pasa con las otras 5? No van a poder ser captadas. ¿Justamente por qué? Porque tienen esta característica que es la saturabilidad. Cuando llegan al límite de receptores, ya no pueden captar más ningún ligando, ninguna molécula o ninguna sustancia, como ustedes le quieran decir. La segunda característica de este complejo es que tienen reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Se une el receptor al ligando este o a la sustancia esta. Una vez que se generó la respuesta, el efecto, se separan. Por lo tanto, quiere decir que son reversibles. Esta molécula o esta sustancia va a viajar, seguramente va a seguir generando efectos en diferentes células y este receptor va a poder captar nuevas moléculas o nuevas sustancias. Eso quiere decir que son reversibles. Durante un momento van a estar juntos, pueden ser algunas semanas, pueden ser horas, pueden ser minutos. Sin embargo, esto es reversible, o sea que tiene vuelta atrás. Tercer característica de este complejo, la especificidad. ¿Qué quiere decir? Que el receptor es específico para ese ligando o esa sustancia. Y esa sustancia es específica para un determinado receptor. Eso quiere decir, es lo mismo que pasa, vieron, con la llave y la cerradura. Uno no puede meter cualquier llave en cualquier cerradura porque no se va a abrir, por ejemplo, esa puerta. Lo mismo pasa con el receptor y con la señal. Cada receptor recibe una señal específica o particular y cada señal tiene un receptor particular que la va a poder captar y va a poder producir un efecto. Pero no pasa lo mismo que con la llave y la cerradura, de que hay una llave que encaja perfecta en cada puerta. Lo que va a pasar es esta cuarta característica de las que le quiero hablar, que es adaptabilidad. ¿Qué va a pasar? Cada receptor tiene determinada forma, pero justamente cuando esa sustancia o ese ligando es captado, el ligando se adapta al receptor. Por lo tanto, puede ser justamente recepcionado y va a generar una respuesta. Entonces, repasando, dijimos que tenemos complejo, receptor, ligando o señal, como le querramos llamar. Se puede llamar ligando, sustancia, partícula, molécula. Eso es. Se unen, dijimos que tienen 4 características. Saturabilidad, o sea que va a llegar un momento en el que ya no pueden recibir más señales o ligandos. Tienen también especificidad, o sea que cada receptor va a poder recepcionar un solo tipo de señal o algunos tipos, pero no todos. Lo mismo pasa con las señales, son específicas para un tipo de receptor. Por otro lado, dijimos que también tienen reversibilidad, o sea que esto tiene vuelta atrás. No es que una vez que el receptor usó una señal o captó una señal y generó una respuesta, listo, se murió o desapareció. No, va a seguir captando nuevas respuestas porque una vez que se unió o generó la respuesta, se separan ambos y ambos pueden reutilizarse. Y la última característica de este complejo es la adaptabilidad. Eso quiere decir que no es como una llave y una cerradura en la que justamente el receptor y la señal encajan perfecto, sino que ambos se van a adaptar. Y esto va a provocar justamente que se pueda generar una respuesta en el organismo. ¿Qué tiene que ver todo esto que es tan complejo? Lo que queremos ver acá es cómo pueden responder las células a los estímulos. Nosotros ya estuvimos viendo cómo respondían las plantas, en los tropismos, en las násteas. Estuvimos viendo cómo respondían los animales, que para eso tenían comportamientos de instinto o adquiridos, ¿se acuerdan que eso lo vimos? Pero ahora estamos viendo cómo se responde a nivel celular. Inclusive de esta forma responden, por ejemplo, las bacterias. Recordemos que las bacterias, tema muy viejo, eran organismos procariotas y unicelulares. Pero también dentro nuestro, las células están actuando cada una por sí solas, son autónomas. Y las células están respondiendo por estos mecanismos que dijimos. Y están ingresando sustancias o eliminándolas por los transportes de los que hablamos, el pasivo y el activo. Y a su vez
hay muchas células de nuestro cuerpo que están recibiendo mensajes de distintas partes de nuestro cuerpo o del exterior que nos llegan, justamente por esto que dijimos acá, por este complejo. Todo esto que estamos diciendo no es algo que esté aislado de nosotros, sino que está ocurriendo todo el tiempo. Todo el tiempo nuestro cuerpo y el de cualquier tipo de ser vivo está respondiendo a los estímulos. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder interactuar no solo con el exterior, sino también con nuestro medio interno. Porque de esa manera nuestro medio interno se mantiene equilibrado y estable, que es lo que dijimos cuando comenzamos la clase. La membrana plasmática, esa permeabilidad selectiva que tenía, es justamente para que su interior se mantenga equilibrado y estable. Por eso es que selecciona las sustancias que ingresan o que salen. Y por eso es que también tiene determinado número de receptores para captar las sustancias. Y por eso es que también es que esos receptores son específicos, por eso es que también son reversibles estas situaciones. Así que fíjense que todo esto que estamos mencionando no está aislado de nosotros y no es algo que no tenga nada que ver con nosotros ni con lo que ocurre diariamente. Todo esto que estamos diciendo ocurre de manera diaria sin que nosotros nos demos cuenta.